¿Cómo hacer fuego? Primero hay que hacer un orificio para que no tengamos tanta entrada de aire. Después, bueno, este fuego ya lo habíamos hecho hace 2 días, así que usamos nuestros mismos troncos, recogemos lo que son ramas secas y hojas. Iram, nuestro instructor, nos va a seguir explicando. El que hace las cosas, ¿no? Bueno, tenemos hojas secas, vamos a hacer el primer intento a ver si enciende. Tenemos ocote. Vamos a apagar el flash para que puedan apreciar cómo se hace. Pues ahí tenemos que estar agarrando el ocote. Hay que irlo alimentando para que siga prendiendo. No quiere agarrar el ocote. Tiene que agarrar el ocote. Ya se prendió. Ya lo apagué. Vamos alimentando poco a poco lo que son las flamas, de preferencia con palos secos antes que tantas hojas, porque las hojas se consumen muy rápido. Pero ahí ya parece que quiere. Aquí, si podemos apreciar, ya está agarrando fuego solito. Y lo que queremos hacer es que se enciendan los 2 troncos más grandes para que así podamos cocinar sobre ellos. Ya esta es la fogata terminada donde vamos a empezar a cocinar. Lo último que se hizo fue quitarle un poquito de las varitas porque estaba muy fuerte. Ya los 2 troncos principales, los más grandes, ya prendieron. Son los que van a dar el mayor calor para que podamos cocinar. Y ahí se aprecia mejor. Y bueno, al mismo tiempo quedan firmes para que pueda sostener la parrilla. Y mira, por el viento se está encendiendo otra vez. Más o menos con eso nos va a ayudar muy bien a cocinar en esta noche de campamento.